Mi nombre es Francisco Mata Rosas, soy fotógrafo, nací en la Ciudad de México en 1958, en la colonia Narvarte. Mi familia era una típica familia de clase media de los 50, buscando una zona de la ciudad en crecimiento, una zona que empezara a ser como moderna. Mi padre se dedicaba a la impresión, él tenía junto con sus hermanos un taller de offset, entonces se dedicaban a todo lo que tiene que ver con la impresión, y mi madre era secretaria de una dependencia oficial, me parece que en el sector salud, no me sé bien la historia. Entonces, pues era una familia normal que alquiló un departamento en el recién construido viaducto. Lo acababan de cerrar el río, que era el río de la Piedad, lo habían convertido en viaducto y era una zona que se estaba como desarrollando, como una zona de estas clásicas de los 50, cuando la ciudad quería dejar de ser rural y convertirse en moderna. Entonces se empezaron a formar este tipo de colonias. Entonces, ese es el origen. Además de esta costumbre de mi papá, de tomar fotografías, de tomar buenas fotografías, tenía una buena cámara, usaba cámaras retina, me acuerdo. En el taller donde él trabajaba con sus hermanos, hacían postales, hacían libros para turistas, los libros para cuando uno va al Palacio Nacional a ver los murales y todo eso, ellos los imprimían y ellos los fotografiaban también. Al mismo tiempo, mi papá era muy aficionado a revistas como Life, como National Geographic y una tercera, no recuerdo. Entonces era como una costumbre para mí desde niño ver fotografía del trabajo que hacían ellos. Cuando iba a visitarlos al taller, entré a trabajar yo al taller de asistente, al taller de imprenta. eh, de asistente en esa época significa a barrer y a recoger los papeles, ¿no? Pero vamos, era algo como que siempre estaba alrededor mío, pero yo para nada me había imaginado esto. Yo en esa época de la secundaria pensaba más en el área de la ciencia, por ejemplo. Me interesaba eso. La secundaria, ahí fue ya una transformación por completo, porque entro yo a una secundaria en la colonia Doctores, en este Eje Central y Doctor Márquez, una secundaria que recién habían creado y que normalmente se había pensado como un sitio para recibir a los rechazados de otras secundarias. Entonces, por la cercanía con mi casa, mis padres deciden inscribirme ahí y pues obviamente me rodeé de un ambiente totalmente distinto al que yo tenía en mi casa, el que tenía en mi familia, en la colonia, porque la mayoría de la gente que iba a esta secundaria era de la colonia Doctores, de la colonia Obrera, de esa zona de la ciudad. Entonces eran muchachos mucho más grandes que yo, mucho más vagos. Ahí aprendí a jugar billar, ahí aprendí a fumar, ahí aprendí un montón de cosas y me cambió por completo la perspectiva. Una secundaria pública, normal, y ahí concluí los 3 años. Finalmente entro a la preparatoria. Ya en la preparatoria empiezo a tomar la fotografía como un hobby, ¿sí? Realmente ahí tampoco estaba yo interesado en estudiar algo que tuviera que ver con esto. Para ese entonces yo quería estudiar economía y la fotografía empieza a formar parte de mi vida, en el sentido de que empiezo a cargar cada vez más la cámara, empiezo a traerla conmigo y más o menos así transcurre la prepa. Hacia finales de la preparatoria me empiezo a acercar al Club Fotográfico de México. En el Club Fotográfico de México empiezo a aprender ya más en forma lo que es revelar, lo que son los químicos, empiezo a participar en los concursos, en las exposiciones, etcétera. En aquel entonces estaba todavía Antonio Nicoli, estaba Arturo Martínez, estaba, bueno, don Robert, que era el encargado del laboratorio, que yo creo que era el mejor maestro que había, porque él tenía años y años y años en el laboratorio del Club Fotográfico y cualquier pregunta que tuvieras técnica, él la resolvía, ¿no? Era verdaderamente el verdadero maestro. Y había muchos cambios en ese momento en el club. Empezó a entrar gente más joven, Otto Sirgo, por ejemplo, me acuerdo en esa época. Empezó a transformarse por completo. Y por mi permanencia en el club fotográfico y ya en la universidad, un profesor que tuve de fotografía me invita a publicar a un suplemento de Novedades. Tengo mi primera exposición, que fue en la Sala de Arte del CREA, en la Glorieta del Metro Insurgentes, en 1990, no, 94, no, 84, 1984. Fue de alguna manera la fecha que marca como mi transición, porque entonces la fotografía deja de ser algo alterno y se convierte como más en un objetivo central.
Yo estudio comunicación y en aquel entonces lo que a mí me interesaba era la escritura. Yo quería escribir crónica urbana, era lo que a mí realmente me gustaba. En aquel entonces me tenían fascinado los libros de José Joaquín Blanco, por ejemplo. Me encantaba la manera como él, en primera persona, desde una perspectiva absolutamente parcial, subjetiva y a veces hasta tendenciosa, describía a la ciudad. Ujú. Ya en aquel entonces a mí me parecía que la información no tenía por qué ser esta cuestión químicamente pura, neutral, objetiva, sin trastocar la realidad, siendo reflejo fiel de los acontecimientos. Eso me molestaba un poco, me gustaba más la otra parte, me gustaba más cuando el escritor, en este caso, intervenía y nos decía qué es lo que él piensa. Me gustaba mucho esta idea de así lo veo yo. No es que así sea, sino así lo veo yo. Cuando yo empecé a ser fotógrafo, agarraba la cámara, me la colgaba y salía a la calle a ver qué me encontraba. Y prácticamente cuando uno trabaja así te persinas todos los días para que Dios ponga delante de ti algo importante y que tampoco ponga delante de eso a otro fotógrafo porque la quieres tú solo la foto. Ese método de trabajo me di cuenta que no funcionaba. A veces sucede, ¿eh? Pero me di cuenta que no funcionaba. Ahora me funciona mucho más pensar en un proyecto, encaminarme hacia él y desarrollarlo, porque nos sucede. Cuando tú te cortas el cabello y te pones pelón, sales a la calle y te das cuenta que hay un montón de pelones. Lo que pasa es que antes no te fijabas en eso. Si te compras un bocho rojo, te das cuenta que hay un montón. Si tu mujer se embaraza, hay un montón de embarazadas. Pero mientras no estás pensando en eso, no lo ves. Cuando tienes en la cabeza un proyecto, todo empieza a adquirir sentido, todo empieza a funcionar. Y también he aprendido que la fotografía, en el caso de los proyectos, no es buena o mala, sino que es más importante si funciona o no funciona. Si forma parte de un discurso, si forma parte de este rompecabezas, de la gran idea de lo que quieres decir. Después de esa exposición, publicando, Ángel Cosmos me invita a la revista Fotozoom. En la revista Fotozoom me publican un par de portafolios. Ya estando en la universidad empiezo a colaborar como freelance en algunas revistas, en algunos periódicos, pero siempre con fotografías de este tipo, ¿no? Con fotografías que eran más una interpretación mía de la ciudad, una interpretación mía de algunos acontecimientos de la vida cotidiana, que el reportaje mismo. Uh-huh. Además de Ángel Cosmos, en la revista Fotozoom, en aquel momento me gustaba muchísimo ver el trabajo que hacían los fotógrafos en 1+1. En 1+1 ya estaban trabajando a todo lo que da Marta Sarac, Pedro Valtierra, Héctor García todavía colaboraba por ahí y me gustaba muchísimo, ¿no? Yo creo que uno de mis grandes influencias en el fotoperiodismo fue el trabajo de Pedro Valtierra. Yo compraba el 1+1, recortaba las fotografías, me gustaba muchísimo ese periódico, me gustaba mucho la crónica que hacía en aquel entonces Jaime Avilés, por ejemplo. Bueno, José Joaquín Blanco publicaba también ahí, el suplemento Sábado, etcétera. Era como un gran referente para mí de cómo se estaban transformando las cosas. En mi casa se leía el Excelsior en su época buena, pero también en su época mala. Entonces, como que fui más o menos paralelo a toda esta historia de transformación de los medios en México. Y terminando la universidad, en 1985 es el terremoto, entonces yo empiezo a tomar fotografías como todo mundo y Pedro Valtierra, a que le lleve fotografías a La Jornada. Ya había colaborado yo con el periódico como freelance algunas cosas, pero es el terremoto como una manera de acercarme de una manera más directa al periódico. Y en 1986 entro a trabajar a La Jornada. Trabajo en La Jornada de 1986 a 1992, ¿no? O sea, cumpliendo con los ritos neoaztecas, divido mi vida en sexenio. La Jornada surge como un periódico con intenciones de innovar muchísimo, pero sobre todo de innovar en el aspecto visual, no solo en la fotografía. La caricatura, la fotografía y el diseño del periódico van de la mano. Entonces el periódico se vuelve muy visual, se vuelve con una carga muy importante de volver a la noticia, de destacar la noticia, de resaltar la perspectiva del periódico a través del manejo de la imagen. El diseño original es de Vicente Rojo, entonces bueno, hay toda una idea de cómo manejar esto. Se ha hablado mucho de que esa generación de fotógrafos, John Meraz los llama la generación del nuevo fotoperiodismo,
Y bueno, mucha gente se ha preguntado sobre qué pasó en ese momento, por qué después de esa generación no ha habido otra generación que tenga una respuesta igual en cuanto a proposición en las imágenes. Pero yo creo que no es, independientemente de que si habíamos algún grupo de buenos fotógrafos o no, yo creo que lo más importante es el contexto que había en ese momento. La jornada era el único medio que cubría los movimientos sociales, por ejemplo. Ningún otro medio lo cubría. En fotografía me tocó convivir con Pedro Valtierra, con Marco Antonio Cruz, con Andrés Garay, con Jesús Carlos, con Frida Hartz, con Raúl Ortega, con Luis Humberto González, con ellos principalmente. Mucha gente circulaba por ahí. Inclusive cualquier fotógrafo que venía de fuera, como Susan Maicelas, Stuart Franklin, todos los fotógrafos que venían Alex Webb, que venían a fotografiar a México, iban a la jornada, ¿no? Iban con nosotros y nos pedían tips y nos pedían que los acompañáramos o que les dijéramos cómo trabajar, porque la jornada se había convertido ya en ese momento en una referencia en muchas partes de un nuevo fotoperiodismo. A mí me tocó la última etapa buena del Consejo Mexicano de Fotografía. Cuando yo gano la Bienal en 1988, la Bienal de Fotografía, la exposición fue en el Consejo Mexicano de Fotografía. De hecho, si mal no recuerdo, esta Bienal fue la... No me acuerdo, no me quiero equivocar, pero bueno, fue en el Consejo Mexicano de Fotografía. Yo asistía ahí al consejo, ahí conocía a gran parte de los fotógrafos que yo admiraba, como José Luis Neira, el mismo Pedro Meyer, me tocó conocer a Felipe Ehrenberg ahí también, Agustín Castro, Agustín Martínez Castro, Adolfo Patiño, aunque no era exactamente, formaba parte, pero por ahí andaba. Y lo más interesante de esa época del Consejo Mexicano de Fotografía es que el equipo de la jornada, Pedro Valtierra, Marco Antonio Cruz y yo principalmente, logramos meter a la fotografía de prensa al Consejo Mexicano de Fotografía. Había como una distancia enorme, ¿no? Eran los artistas y los fotoperiodistas, y eran como agua y aceite, ¿no? Los fotoperiodistas nos referíamos a los artistas como snobs, intelectuales, y que habiendo tantas cosas por fotografiar, fotografiaban eso, y ellos al revés éramos los tiraflashes, en fin, era así como una distancia de gremios. Y con mi generación se logró que se integrara, se logró que nos invitaran a las exposiciones colectivas, que nos invitaran a la colección, y se entendió pues que la fotografía tenía una relación absoluta entre una y otra, porque en el fotoperiodismo se estaba hablando ya del fotoperiodismo de autor, y en la fotografía autoral se estaba hablando de la documentación como una posibilidad de expresión personal también. Entonces yo creo que ese momento, esa condición teórica, conceptual, pero sobre todo que estaba sucediendo ya en la práctica, hizo que se reformularan muchas cosas de cómo se entendía la fotografía. Como te platicaba, en aquella época nos preocupábamos por aspectos de la vida cotidiana en el periódico. Entonces a mí me dan una orden de ir a cubrir en Semana Santa, para tratar de buscar otros aspectos. Miguel Ángel Granados Chapa me encarga que vaya a revisar qué pasa en los balnearios, mientras se está haciendo la crucifixión en Iztapalapa, mientras todo el mundo está de vacaciones, etcétera, qué pasa en los balnearios. Entonces voy, empiezo a fotografiarlo como una orden de trabajo, me paso 2 días trabajando ahí y el material me gusta muchísimo. El primer material, Miguel Ángel Granados Chapa decide no publicarlo, porque eran imágenes como muy irónicas de lo que estaba sucediendo, eran imágenes que destacaban mucho inclusive la gordura y cosas de este tipo, y entonces Miguel Ángel en ese momento, no sé qué sucedió, pero él me decía que la gente estaba muy jodida, como para todavía joderla más con esas fotografías, ¿no? Y que no le parecía conveniente que lo publicáramos. Bueno, a mí me pareció un poco desproporcionado el comentario, pero no se publicó, pero a mí me quedó el interés del tema. Entonces empecé a ir constantemente a fotografiar esto. Durante 4 años fui los sábados de gloria a fotografiar en el mismo balneario, y ahí es donde surge mi primer proyecto. Surge mi proyecto que se llama Sábado de Gloria. Este libro lo publiqué en 1994 y son precisamente fotografías que vienen desde lo que hice en la jornada hasta después que lo tomo como proyecto personal. Después de Sábado de Gloria empiezo a trabajar con México Tenochtitlan. México Tenochtitlan fue un proyecto que me llevó más de 20 años de fotografía constante, y que cambió muchísimo. Al principio yo lo que a mí me interesaba, influenciado por Cristina García Rodero y su trabajo en España, era revisar qué pasaba con las fiestas tradicionales católicas en la Ciudad de México.
Entonces me pongo a hacer mi investigación, coincido más o menos el calendario, porque en Ciudad de México conocemos, bueno, que el Día de Muertos en Mixquic, el 12 de diciembre en la Villa, ya los más avesados en el tema saben que el Jueves de Corpus en el Zócalo y dos o tres más por ahí. Pero resulta que son más de 1500 fiestas las que tenemos en la Ciudad de México en un año, de lo cual demuestra de que nos gusta reventarnos, nos gusta, ¿no? O sea, eso no es pretexto. Y entonces empiezo a fotografiar siguiendo el calendario puntualmente y me doy cuenta que después de un rato de trabajar, me doy cuenta que lo que estoy haciendo es absurdo, que porque lo único que estoy logrando es un catálogo o un inventario de fiestas tradicionales y que a lo mejor a lo más que podría llegar es a ilustrar el calendario que ya tengo, ¿no? Y que por ahí no debe de ir el trabajo. Entonces pienso que lo que me interesa fotografiar es lo que sucede afuera de las iglesias, lo que pasa con el barrio, lo que pasa con el pretexto de la fiesta en las calles. Y me doy cuenta que entonces lo que estoy fotografiando es el fenómeno de la cultura popular urbana expresada en las calles con el pretexto de las fiestas religiosas. La crónica urbana se basa menos en datos y más en experiencia personal, más en estar ahí. Entonces yo creo que la crónica urbana y la fotografía que yo hago tienen mucho en común. Lo único que cambia es el resultado final. Ujú. Y estas fotografías, para recordar una imagen de México Tenochtitlan que es importante, también a mí me han servido para entender mucho lo que somos o lo que es mi ciudad. Hay una imagen que se llama Mictlán, que es una calavera saliendo de una estación del metro. Entonces, si nosotros revisamos la historia, revisamos la cosmogonía prehispánica de esta ciudad, pues se hablaba de que Mictlán era el mundo de los muertos. Además me encanta la frase cuando dice el mundo donde vivían los muertos, ¿no? O sea, es extraño, ¿no? Donde viven los muertos y están muertos no viven, en fin. Donde vivían los muertos era el subsuelo, Mictlán, y eventualmente los muertos regresan a la superficie para convivir con los vivos. Subirte a la escalera eléctrica para ver a la villa y subirte a una escalera eléctrica para entrar a una estación del metro. Entonces empiezo a encontrar paralelismos entre estas cosas y llego a la conclusión de que, bueno, la Ciudad de México tiene un gran carácter ritual, de que la Ciudad de México tiene un gran carácter místico, pero místico en un sentido muy flexible, muy libre, digamos, ¿no? No estamos hablando del misticismo como disciplina o como cosmogonía, ¿no? Sino el misticismo como más bien encontrar los pretextos ideales para juntarnos, para hacer comunión y para festejar, para conmemorar. Todo lo volvemos un rito, todo lo volvemos un acto importante, todo lo volvemos un acto trascendente. Eso me gusta mucho. México Tenochtitlan en gran medida lo hice con una beca que saqué en una fundación que se llama Mother Jones, un premio que es muy importante, un premio de documentalismo en Estados Unidos, de una revista de izquierda que patrocina proyectos sociales, fotográficos, que le hemos ganado en México ya bastantes. Por cierto, la ha ganado Maya Godet, la ha ganado Antonio Turok, ENIAC Martínez, José Hernández Cler y yo. Y te dan un dinero que es importante para que concluyas tu proyecto. Después, desde el año 2000, yo ingresé al Sistema Nacional de Creadores y he tenido la oportunidad de estar en 3 periodos del sistema y eso me ha permitido concluir mis proyectos. También tú sabes que el esquema aquí es que planteas tú un proyecto, un calendario, un esquema de trabajo, entregas resultados. Si los resultados son satisfactorios y cumpliste con tus objetivos, puedes renovar con otro proyecto tu permanencia en el sistema. Entonces, gracias al sistema, tuve la oportunidad de concluir algunos de los proyectos. Mi relación con la calle es, bueno, yo creo que es mi materia prima de trabajo. Aunque haga yo otras cosas, mi referencia principal sigue siendo lo que sucede en la calle. Yo creo que he intentado hacer otros proyectos que se salgan un poco de lo que venía haciendo con México Tenochtitlan, con el metro, con Sábado de Gloria y con Tepito, no se diga. Y cuando hago, por ejemplo, instalaciones involuntarias, según yo, para descansar de la gente, para descansar la mirada, para enfocarme en otras cosas, alguien me lo hacía ver de una manera contundente, que estaba haciendo exactamente lo mismo, que no había cambiado nada. Lo único que estaba haciendo era fotografiar la expresión de las personas en la calle a través de los objetos que colocaban en sus azoteas o enfrente de sus casas, pero que no había logrado avanzar absolutamente nada. Y creo que tienen razón. Creo que me va a costar a mí muchísimo trabajo desprenderme de esto que para mí ha sido mi motivo principal de trabajo.
la capacidad que generan las ciudades a través de sus barrios de resistencia, a mí me sorprende mucho. Cuando yo hago el libro de Tepito, por ejemplo, me queda muy claro esto. En la actualidad, cada vez más las ciudades se parecen unas a otras. Estamos logrando como un gris parejo de las zonas urbanas, pero nos está quedando muy bien. Tú viajas y encuentras los mismos restaurantes, los mismos hoteles, las mismas comidas, las mismas tiendas. Cada vez nos parecemos más unos a otros. No hay diferencia. Cada vez nos estamos homogeneizando nuestro concepto de convivencia, de cultura, de ciudad. Y en cambio en los barrios no. Los barrios son como trincheras culturales. Los barrios siguen resistiendo, en los barrios sigue habiendo peculiaridades, sigue habiendo diferencias, sigue habiendo cuestiones auténticas, sigue habiendo códigos propios. En fin, los distintos barrios en distintas ciudades son los que mantienen esta posibilidad de riqueza, esta posibilidad de experiencia mayor. Eso en parte explica por qué y hacia dónde se dirige mi mirada. Yo creo que para mí lo que realmente, como se dice, lo mío, es ser vago. Eso es lo que a mí me encanta, la vagancia. Cuando descubrí que con la fotografía me pagaban por ser vago, dije, pues este es lo que hicieron para mí. O sea, eso es lo que me definió, por qué me tenía que dedicar a eso. Normalmente trabajo muchos proyectos al mismo tiempo. Instalaciones Involuntarias es un proyecto que he venido desarrollando hace unos 4 años, que poco a poquito se han juntado las fotografías. Tengo otras series que están en desarrollo, una que se llama Arca de Noé, que concluyó ahora en un libro de artista en la feria del libro que organiza el Centro de la Imagen. Permanentemente están cambiando mis influencias. Depende de los proyectos también. Por ejemplo, estoy trabajando un proyecto en Cuba desde hace 8 años. Estoy trabajando en un barrio que se llama Centro Habana. Entonces tengo 8 años yendo a Cuba a fotografiar en este barrio y hay un escritor que se llama Pedro Juan Gutiérrez, que tiene un libro emblemático que se llama El Rey de La Habana, y él, por ejemplo, se convirtió en una influencia fundamental para mi trabajo por cómo describe él el barrio, por cómo se relaciona él con la gente en este barrio. Yo siempre pongo o hago la comparación con la escritura. El hecho de que todos sepamos escribir, no quiere decir que todos podemos hacer Pedro Páramo. Hay una distancia enorme entre saber escribir y hacer Pedro Páramo. Con la fotografía es exactamente lo mismo. Hay una distancia enorme entre tomar fotografías, la posibilidad de todos tomar fotografías, de esta alfabetidad visual de la que se hablaba hace un par de décadas, a el trabajo importante de fotografía, a la construcción de sentido con fotografía, a la posibilidad de expresión personal o social a través de la fotografía, a la fotografía como una posibilidad de relacionarnos con el mundo, con nuestra época, con nuestras inquietudes, a la posibilidad de la fotografía como una expresión más del arte que nos genera preguntas en lugar de generarnos respuestas. Yo creo que es necesario que se sigan tomando fotografías. Todo está fotografiado, absolutamente no hay un tema por fotografiar, como todo está escrito. Yo creo que después de las tragedias griegas, nadie ha generado una idea nueva. Todo lo que se genera son recomposiciones del drama humano desde distintas perspectivas, con distintos puntos de vista, pero sobre todo en distintos contextos, lo cual genera contenidos diferentes y sobre todo con diferente uso. La fotografía es exactamente lo mismo, ¿sí? Sigue siendo necesario fotografiarnos y fotografiar nuestro mundo. Para mí la fotografía es, eso lo sabemos todos, un ejercicio de la mirada. Es un ejercicio de ver, una acción de ver, es la fotografía, tanto hacerla como leerla. Es una acción de ver. Y si hablamos de acción de ver, estamos hablando de acción del pensamiento. O sea, estamos hablando del mundo de las ideas. Entonces, la visualidad del arte, la visualidad de la fotografía, tiene que ver o se construye en el cerebro, se construye con las ideas. La fotografía, como el arte en general, es algo que siempre está en proceso de reconstrucción. Para mí eso es muy interesante con mi trabajo, porque yo nunca procuro tener obras terminadas, lo cual es imposible, por cierto. Yo lo que procuro es someter mi trabajo a lo que ocasione en la persona que se enfrente a ella.